de todo por Radio Pop 92.1. 14:47 minutos. Hay muchos amigos que nos están escribiendo. Enseguida les ponemos paciencia. Vamos a dar lectura de los mensajes que nos llegan al 2613-292234, que es el teléfono de la radio. Así es. Bueno, en medio de una ola de frío polar en el país, al menos 9 personas murieron por intoxicación con monóxido de carbono en los últimos días. Los casos ocurrieron en Mendoza, ciudad y provincia de Buenos Aires. Estos que mencionamos nada más. En 2025 en general se registraron 473 casos de intoxicación por monóxido, un aumento del 57% respecto a la media de años anteriores. Che, hay algo que no... Es muy preocupante. Hay algo que no estamos cumpliendo, hay cuidados que no estamos teniendo. ¿Qué está ocurriendo? Que se agravan las cifras en vez de descender. Claro. Si hay campañas por todos lados. Sin ir más lejos, el gobierno de Mendoza en este momento tiene una campaña por las radios y los canales de prevención del monóxido de carbono. Bueno, Sergio Zaraco está en línea. El doctor es magíster en toxicología y ex ministro de Salud de la provincia. Lo recordamos de haberlo entrevistado algunas veces. Sergio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué reflexiona usted como profesional de todo esto que está ocurriendo? ¿Hay negligencia de la gente? ¿Falta información? ¿Faltan campañas? ¿Qué ocurre? Tiene que ver con lo que conocemos que es la percepción de riesgo. Es este constructo social que nos hace ver algunas cosas como más o menos peligrosas. Donde a veces en esta construcción siempre hace la percepción percibida. Es que pensamos que esto le pasan a los otros, que nunca nos va a pasar a nosotros. Claro. Y ahí es donde tenemos. Información hay, esto todos los años vemos campañas, este mismo año, cartelería que avisan, cuidado con el monóxido, pero no tenemos en cuenta que está ahí, que convive con nosotros, que siempre que hay una llama encendida, está liberándose al ambiente el monóxido de carbono, sea invierno o verano. Esto no es una cuestión de invierno. Siempre que combustiona cualquier sustancia orgánica, hasta en carbono e hidrógeno, como la nafta, el querosén, el alcohol, si es el gas de garrafa, el gas natural, o los sólidos como la leña, el carbón, cuando se enciende esta reacción química que produce el calor y la luminiscencia, libera al ambiente monóxido de carbono. El hecho es que en invierno la particularidad es que nos encerramos para protegernos del frío, y ahí se arma esta trampa mortal donde quedamos al acecho de este potente veneno. Claro. Ahora, esta situación de percepción de riesgo que es la que no se tiene, se da porque es como que no se percibe ni un olor, ni absolutamente nada en el ambiente vinculado, ¿no? A decir, mira, hay un exceso de monóxido de carbono. Listo, tenemos que abrir las ventanas. ¿Va por ese lado? No anuncia su presencia. Por eso siempre digo que el monóxido de carbono se piensa, porque no se ve ni se siente, no tiene olor, no tiene calor, no produce ningún elemento que nos advierta que estamos siendo envenenados, porque no deja ningún rastro, y que esto es lo que nos hace tan difícil, y es donde tenemos que trabajar fuertemente en el conocimiento de saber que si hay una llama encendida, este veneno se está liberando al ambiente, que queda a merced de la respiración de los ocasionales víctimas. Entonces, al respirar, lo incorpora sin darse cuenta a su respiración, pasa a los pulmones, de ahí a la sangre, en donde se pega muy fuertemente a cada uno de nuestros glóbulos rojos, los que quedan incapacitados para trasladar normalmente el oxígeno hacia los órganos vitales, que son los que sufren y van a producir el daño o la muerte en la persona. Ahora, doctor, vamos a ser bien didácticos, ¿no? Vamos a ir bien abajo en el nivel de abstracción para que toda la gente lo entienda. El gas tiene olor, entonces uno dice, ¡epa! Dejé una hornalla abierta. ¡Epa! Está perdiendo esto. Le corrijo, el gas de base no tiene olor. Claro, se le incorpora. Artificialmente se le agrega. Claro. Cuando para que lo de red domiciliaria, para que pase esto, para que yo diga, hay olor a gas, pero no tiene olor el gas. De todo modo, el gas no intoxica, que es otro error que a veces se comete. El gas, el riesgo es explosivo, el riesgo es de incendio, pero el gas no intoxica porque no interactúa con el organismo. Lo que hace es el riesgo de explosión o incendio. El peligro es cuando el gas se quema.
esa reacción química que genera el calor, el fuego, es el que desprende el monóxido de carbono. Claro. Entonces, bueno, ¿de dónde sale, vamos a decir bien a la gente, ¿no? Vamos a comentar, ¿de dónde sale el monóxido de carbono? ¿En dónde está el monóxido de carbono? ¿En todo aquel artefacto de gas o en otro lado? Se crea. El monóxido de carbono se crea. Se crea. Cuando hay la reacción química, cuando uno enciende el fuego, Sí. ahí las moléculas de carbono e hidrógeno que tiene el gas, que tiene la leña, que tiene el combustible, interaccionan con el oxígeno que está en el ambiente. Ahí está una reacción química que el resultado final es dióxido de carbono, el CO2, el mismo que exhalamos nosotros del pulmón, y agua. Por eso vemos que empiezan a transpirar las paredes cuando está cerrado, o el humo que sale del caño escape, ese vapor es producto de esa reacción química. Ahora, cuando hay poco oxígeno en el ambiente, en lugar de ser CO2 es CO, es monóxido de carbono, que ese es el venenoso. Por eso, dos aspectos fundamentales para que haya poco monóxido es que haya mucho oxígeno para que se genere el dióxido, que no es venenoso, y lo otro, que pueda escapar el poco monóxido que se ha formado. Entonces, forma de que no haya monóxido de carbono en nuestra casa, en nuestro taller, es tener algo abierto, una ventanita, una puertita, algo. Para ¿sí? que la combustión sea mejor, para que no se genere, no se fabrique monóxido, y segundo, para que ese poquito que se fabricó escape. Libremente. Claro. Claro. Ahora, también hay que tener en cuenta que al iniciar el invierno, la recomendación es atender, ¿no?, los artefactos llamar al gasista. gas. Llamar al gasista. Claro, como para estar seguros, o de igual manera se genera. La forma de prevenirlo es, por un lado, que los artefactos funcionen bien, o sea, que esa combustión sea óptima para que no se genere, no se fabrique monóxido de carbono. Que queme bien, que la llama sea bien azul, que es un indicador que no le falta oxígeno. Eso le iba a preguntar. Eso es clave, y que las chimeneas estén permeables para que pueda escapar estos gases, estos vapores al exterior. Claro, buen tiraje. Eso es clave. Y lo otro es tener esta ventilación, esto que nos exige el Energas, son estos ventiletes que están a 30 centímetros del piso y por arriba del 1,80 m, que cumplen una función clave, que es el que está abajo, que entre el aire puro para que mejore y optimice esta combustión, y el que está arriba escape el monóxido, porque el monóxido es más liviano que el aire, tiende a ir hacia arriba, entonces escapa por las partes más altas. No taparlas con tela adhesiva, no taparlas con papel, con hojas, para que no entre el frío, en donde el problema es que si lo tapamos se genera esta trampa mortal. Entonces, tratar de mantener que haya buenas posibilidades de circulación de aire y, por supuesto, que los equipos funcionen correctamente y usarlos para lo que están diseñados. El horno, las hornallas, están diseñados para cocinar, no para calefaccionar. Exactamente. Son equipos ineficientes para calefaccionar. Nos sale caro porque gasta gas y no calienta. Entonces, la cocina es para cocinar, el horno y las hornallas. Para calefaccionar están las estufas y que tienen que funcionar correctamente. En casa tenemos una costumbre de hace años, que es primero apagar las estufas cuando nos vamos a dormir, aunque sea pleno invierno. Y segundo, además del monóxido por las mascotas, dejar una puertita abierta para que puedan salir a hacer necesidades si quieren. Eso ayuda, ¿no, doctor? Sin duda. Y lo otro, saber que había mencionado las mascotas, son muy susceptibles al monóxido de carbono. Mira. Los que primero sucumben son las mascotas, las aves y los perritos, son muy sensibles al monóxido de carbono, igual que para el caso de los seres humanos, los que son más sensibles al monóxido son los dos extremos de la vida. El feto en el embarazo es muy vulnerable al monóxido, los niños menores y los adultos mayores, por sus patologías de base, que esta falta de oxígeno que genera puede descompensar cualquier problema cardíaco o neurológico que tengan de base. Bien, doctor, ahora no sé si me lo va a poder usted contestar o no, pero tengo, o sea, como que uno empieza a mirar por internet y surgen estos casos, ¿no? Lo de Buenos Aires, con esta familia que lamentablemente falleció, ese bebé que se salvó porque estaba lejos de la zona donde se había concentrado, que quedó vivo. Pero no si se salvó. Sí, bueno, Claro, que quedó tiene vivo. razón. No tiene murió, razón. no murió. En ese momento. Ahora, hay artefactos que sirven
o que se promocionan, porque hay mucho por internet, por las redes, para detectar el monóxido de carbono. ¿Estos sirven? A ver, son de utilidad, pero tienen un inconveniente. Primero hay que ver que sean equipos que estén autorizados o validados, porque son equipos electrónicos que pueden fallar y que esto hay que chequearlos que funcionen correctamente. Segundo, que son equipos que funcionan a energía eléctrica, entonces muchos de ellos son a baterías o pilas. Entonces, por ahí nos confiamos que está el equipo y si no suena está todo bien y resulta que el equipo se quedó sin pilas o se descalibró o tuvo cualquier inconveniente. Entonces por ahí preferimos a veces no centrar y confiar todo en un equipo electrónico en donde a veces puede fallar. Acá lo que nos tenemos que centrar en algo que es muy sencillo, tratar que los artefactos que usamos para calefaccionar funcionen bien y mantener esta ventana abierta a la vida, esta pequeña abertura que permite la libre entrada de aire puro y salida del monóxido, es lo que nos va a cuidar y evitar que tengamos situaciones. El caso de Buenos Aires, si vemos que ya están los primeros resultados periciales, se sumaron un conjunto de errores. Un equipo de caldera que funcionaba mal, la chimenea que estaba obstruida, y a todo eso lo sumaron que taparon con tela adhesiva estas aberturas para mantener la correcta ventilación, es decir, todo mal, y el resultado fue nefasto, pero producto de la suma de causalidades para no cuidarse. Hay negligencia también, a la desgracia no hay que llamarla, ¿no? Bastante tenemos con los accidentes. Por eso es importante hablar esto, estar atento, estar atento a los síntomas, que esto es lo que nos va a proteger. ¿Cuáles serían esos síntomas? Los síntomas tienen que ver con esta falta de oxígeno en los órganos nobles, como el cerebro. Lo primero que se queja el cerebro por la falta de oxígeno es que empieza el dolor de cabeza, un dolor en la frente, en la zona de la sien, aparece mareos, aparecen somnolencia, cansancio, torpeza, pueden acompañarse de náuseas o vómitos, pueden aparecer a veces cuadros gastrointestinales tipo diarrea. Entonces, no le echemos la culpa a la comida, no pensemos que nos cayó algo mal, no pensemos que me estoy por engripar. Si es invierno y tengo estos síntomas, lo primero que tengo que hacer es abrir las puertas y ventanas, apagar los artefactos y pedir ayuda. Bien. Bueno. Doctor Zaraco, muchas gracias. No, ha sido un gusto y que podamos hablar, que es el momento de hacer prevención, porque está empezando el invierno, los fríos, y que esto es clave. Esto es prevenible y evitable. Lo podemos lograr pensando, el monóxido está allí al acecho y tenemos un montón de herramientas que no son complejas que nos pueden salvar la vida a nosotros y a la familia. Gracias doctor Zaraco, hasta luego. Gracias. Que ande bien. Adiós. No, Sergio Zaraco, magíster en toxicología, o sea, sabe de lo que habla, y ex ministro de Salud de la provincia de Mendoza. Creo que está claro, ¿no? Igual esto hay que repetirlo, porque es como te decía, ¿no? Y como le consultábamos al doc, hay cuestiones que uno a veces le quita importancia porque no lo ves. Al monóxido no lo ves, no lo sentís. Ni lo lees. Y recién en el momento en que te empezás a sentir mareado, con dolor de cabeza, descompuesto, algo pasa. Ahí es como que empezás a decir, bueno, algo pasa. Bueno, si tenés tiempo de reaccionar. Pero, algunos están durmiendo, no tienen tiempo. Algunos no reaccionan en el momento. Bueno, y después las consecuencias son fatales. Nos vamos a la pausa. Esto es Tarde Random en Radio Post a las 3 de la tarde. Tarde Random. Desde la ciudad de Mendoza. Transmite Radio Post 92.1. Hablamos de lo que vos hablas. Radio Post. Nacimos del viento que baja la montaña, del sol que despierta la viña y la magia. Somos